Hemos comentado antes la figura del detective. Tú tienes la licencia de detective también, aunque nunca has ejercido, ¿no? No, de hecho, además, es curioso, te lo comenté cuando hablamos para esto, yo me saqué mi habilitación, mi tip de detective privado, porque a mí siempre me había atraído mucho y entonces tenía intención de dedicarme a ello. Entre medias se me cruzó el trabajo que ahora mismo tengo y ya pues quedó ahí aparcado. Y como bien sabes tú, por temas de incompatibilidades no es compatible ejercer como detective privado y ninguna otra de las figuras de seguridad privada, por lo tanto, pues no podría ejercer, salvo que dejase mi trabajo para cambiarme. Sí. Ahí está un poquito. Bueno, eso podría tener cierto sentido, entre comillas, porque a lo mejor un detective privado, o sea, esa incompatibilidad, un detective privado, si trabaja como director de seguridad en una empresa y paralelamente trabaja como detective, se puede valer de la información que obtenga en la empresa de seguridad y tal. Bueno, para a lo mejor para uno es un investigador de sus investigaciones, ¿no? Eso puede tener algo de sentido, aunque podría tener matices. Pero es que para mí el mayor problema está en precisamente lo que has nombrado antes. El detective privado no tiene ningún sentido que esté al lado, en esa tarjeta de identidad profesional no tiene sentido que esté al lado de un director de seguridad, un vigilante, un escolta, un jefe de seguridad. Y ni mucho menos esto lo digo, sí, minusvalorando el resto de figuras o ni siquiera la propia figura del detective privado. No minusvalora ninguna de las figuras. Lo digo por el hecho de que, ¿qué tienen en común un jefe de seguridad, un director, un escolta? Tienen en común la seguridad y protección. Bien sea perimetral, de infraestructuras, de protección ante un protegido, valga la redundancia. Lo que quiero decir es que el detective lo que hace es investigar. El detective es la única figura legal habilitada para realizar investigaciones privadas. ¿Vale? Si entendemos esto, dime tú a mí qué tiene que ver con seguridad y protección. Absolutamente nada. ¿No será mejor que nos metan en el Ministerio de Justicia o a través de alguno vinculado a algún organismo judicial? Y es que, fíjate, o sea, también incluso si nos centramos en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior regula la seguridad privada, como estamos diciendo, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, en ánimo de velar por la seguridad ciudadana, protección y demás. Es que ahí se ve perfectamente cómo es que, desde mi punto de vista, no tendríamos que estar ni en el Ministerio del Interior, porque todos esos organismos tienen en común la seguridad y protección. No investigan. Ahora bien, aquí ya me llegará alguno y me dice, sí, pero la policía sí que investiga delitos. Bueno, pues vamos a atender a una cosa. El artículo 126 de la Constitución dice lo siguiente. Cuando la policía es judicial, la policía judicial está ejerciendo funciones de averiguación de delitos, investigación de delitos, etcétera, investigación en definitiva, depende directamente del juez, del Ministerio Fiscal o de los tribunales. Por lo tanto, en esas funciones pertenece a un organismo judicial. Coño, si el detective privado siempre lo que hace es investigar, independientemente de que tengamos otras competencias, no tiene todo el sentido del mundo que nos saquen de ahí y ya directamente nos metan en un Y que órgano además judicial. muchas veces el trabajo que hace el detective es para periciales en juicios. Eso es. Sí, que bueno, vamos como testigos cualificados, a veces se nos mete como peritos y demás, ¿vale? También depende del tipo de investigación, si hemos hecho una auditoría económica, si es algo más, para que todo el mundo lo entienda, de despacho, pues bueno, pues puede tener más sentido que pueda ser pericial. Yo siempre digo que el detective por excelencia es un testigo cualificado, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un déficit brutal de conocimiento. ¿Por qué se debe esto? Pues bueno, daría para muchos podcasts, pero yo lo resumo en 30 segundos, que es que somos muy poquitos los detectives. Para que nos entienda la gente, creo que ya iremos por las 6.000 licencias, ¿vale? Que son muy poquitas, en un país de casi 48 millones de habitantes, y no sé si lo superaremos tal vez entre gente empadronada, censada y tal. Hombre, 6.000 detectives, 6.000 licencias es un número muy pobre en comparativa con ese número, y tenemos que tener en cuenta que luego ejercientes a lo mejor hay 2.000, 3.000 a lo sumo, por poner una cifra alta, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué nos meten ahí? Porque nos han metido con calzador en algún sitio y que así pues alguien nos pueda regular. Pero es que no tenemos nada que ver, de verdad. Yo creo que todo esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, y viene un poco por cuando en España se quiso regular la seguridad privada. Viene, venían diferentes reglamentaciones, recordamos el antiguo VJ, el vigilante jurado, yo todavía tengo mi chapa por ahí por casa, Yeah. cuando el vigilante jurado, que además estaba considerado como agente de la autoridad,
tenía su arma reglamentaria como la policía, tenían un arma asignada a ellos, bueno, un montón de cosas. Se decide, el tema de los detectives, también había ahí un poco un vacío legal, que había detectives, auxiliares de detectives, Sí. bueno, y dicen, bueno, vamos a regular esto. Salió una ley pionera, la ley del 92 de seguridad privada, que estuvo bien para muchas cosas, pero para otras, pues había que... Se sacó el reglamento del 94, luego sale la ley de 2014 para mejorar un poco esa ley del 92, siguen quedando flecos por allí, el reglamento nunca más se ha sabido de él. Eso es otro tema. De la ley de 2014, tenemos una ley del siglo XXI con un reglamento del siglo XX, así para que la gente lo pueda entender un poco mejor. Increíble. Y entonces yo creo que hace falta ya no solamente un reglamento, sino que a lo mejor hace falta una revisión de la ley de seguridad privada. Tenemos un montón de sistemas electrónicos que han ido surgiendo. Todos sabemos la electrónica cómo ha evolucionado desde estos últimos años, del 2014, por ejemplo, de esa última ley, que claro, desde que se fragua una ley hasta que se aprueba pasan muchos años. Entonces, esa ley ya nació un poco coja en temas de sistemas electrónicos y demás, pues en el día en el que estamos hoy necesita mucho más. Y necesita el que alguien se siente y diga, a ver, como tú bien dices, el detective, ¿está bien aquí? ¿Habría que moverlo de sitio o qué hacemos? Pero al final, como dependemos de un sistema... Yo creo que es que somos poquitos, no hacemos el ruido suficiente, incluso pese a que haya colegios detectives que ya están haciendo bien su trabajo, pero bueno, somos poquitos, no hacemos el ruido suficiente y de momento, a lo mejor es que, como todo, yo siempre digo que todo tiene un trasfondo económico. Cuando interese, nos escucharán. Claro, pues esto es como llevaba a los escoltas, en un principio no se podía hacer protección de personas públicas, de cargos públicos, y cuando fue necesario, automáticamente se habilitó para que eso pudiera ser así. A día de hoy, muchas veces al detective se le veía un poco, y a la seguridad privada, eso ha ido cambiando, afortunadamente, pero la seguridad pública veía como una intromisión en sus funciones, tanto todo lo que es seguridad privada hoy en día, ¿no? De los detectives, los vigilantes, los escoltas, pues como es un celo, no, la seguridad es nuestra, aquí no podéis entrar, que hombre, pero es que no podéis abarcar todo. Y que además, aunque la gente piense que no es así, pero tiene mucho mayor coste la seguridad pública que la seguridad privada. A lo mejor un servicio de un vigilante 24 horas, 365 días al año, tiene menor coste real que si tuviéramos un funcionario del Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior tiene unas connotaciones laborales, hace falta más personal, el día que se cae de baja tienes que tener tú a alguien como ministerio ya contratado. De la otra manera es la empresa la que se tiene que buscar las habichuelas para contratar a alguien por un día, por dos, por tres, por lo que sea. Que al final eso repercute a las arcas del Estado. Entonces, pues bueno. Es un mundo. Podríamos estar horas con esto.